Bueno, esto es Claves para Entender, un nuevo segmento que te proponemos aquí en Ahora Vengo para que podamos entender entre todos un poco, bueno, algunas variables de lo que pasa en la economía cotidiana, para que, en definitiva, abarquemos aquellas preguntas, aquellos desafíos, todo lo que pasa en materia económica para interpretar un poco la coyuntura. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito del consumo. ¿Qué va a pasar con el consumo en el 2025? ¿Va a haber una revancha del bolsillo? ¿Es probable? ¿No es probable? Bueno, esa es la dinámica que te proponemos en esta nueva sección que te presentamos en Ahora Vengo para que la disfrutemos y participemos absolutamente entre todos, para hablar de la economía del bolsillo, pero también de las cosas, de las medidas, de las decisiones que toman los gobiernos y vamos a tratar de interpretarla de manera fácil. Por eso se llama Claves para Entender esta nueva propuesta que hacemos desde Aire de Santa Fe y en realidad vamos a tratar de interpretar qué está sucediendo con el consumo, con la variable del sector comercial, con las ventas, con la capacidad de compra del bolsillo, que por supuesto no depende de una sola decisión, hay muchas variables que entran en juego, entre ellas, por ejemplo, la dinámica de los precios, qué sucede con el poder de compra, qué pasa con el nivel de inflación. Es cierto que la inflación se desaceleró, pero todavía sigue siendo un gran problema para la Argentina, el nivel del costo de vida, el problema en materia de ingresos. Todo eso termina convergiendo en algunas decisiones. Por eso esta gran pregunta como disparador. ¿Qué va a pasar con el bolsillo? ¿Se tomará revancha? Bueno, nosotros te proponemos repasar qué sucedió con un monitor de ventas en el 2024. Se conocieron datos del supermercado, las ventas del supermercado, que es el termómetro que tienen los bolsillos en Argentina, que sucedieron en las góndolas en la República Argentina. Subieron en noviembre. Es cierto, tiene cierto atraso estadístico, pero son los últimos datos oficiales que publicó el INDEC, datos de noviembre del año pasado. 1,8% de las ventas en términos reales en supermercados. Lo mismo sucede con mayoristas, 1,3% mensual contra el mes anterior y un 8,3% en noviembre en los shoppings. Ojo con esta situación que está teniendo un buen dinamismo en materia de cómo terminó el 2024. Mes a mes, si se compara contra el mes anterior, obviamente los números están en verdes. Hubo un cambio en las decisiones económicas y un efecto rebote de la mano de la baja de la inflación. A medida de abril, una vez que la inflación perforó los 2 dígitos y cayó al 8,8% y después se movió al ritmo del 4% mensual, mes a mes, cuando se compara contra el mes anterior, los números se empezaron a poner verdes. Pero, ¿qué sucedió con un 2024 en los 11 meses? Falta solamente el dato del mes de diciembre para saber de punta a punta, pero si yo me corro un poquito, vemos que el acumulado de ventas de supermercado en 11 meses, 11,9%. Cae, estos números empiezan a dar vuelta cuando empezás a comparar los 11 meses del 2024 contra 11 meses del 2023. Y ahí está bueno hacer esta comparación. Primero por dos cuestiones. Noviembre fue el último mes completo, si se quiere, del 2023, de la gestión anterior a que llegue Javier Milei al comandar el Poder Ejecutivo, a la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía. 11,9% caen las ventas desde ese umbral en los 11 meses del 2024, comparados contra de enero a noviembre del 2023. En mayoristas 15% y en shopping 8,5%. Por eso, obviamente, cuando empezás a ver y a trazar el camino, es cierto que el nivel de consumo de a poco va recuperando lentamente, pero la foto que va a dejar el 2024 es un arrastre negativo. ¿Terminamos con mejores sensaciones? Sí. Ahora, ¿qué o cuáles van a ser las variables para sostener un buen ritmo de nivel de ventas y sobre todo el comercio? ¿A qué apuesta? Principalmente la recuperación del crédito, pero ojo porque tal vez financieramente no es la mejor decisión consumir bienes no durables, o sea, de pasar por el supermercado y pagar con las tarjetas, salvo que aproveches algunas promociones y descuentos, pero en ese sentido, ojo porque tomar deuda para este tipo de bienes, lo que terminás comprando para consumir y que se agota, evidentemente después te queda la cuota y hay que pagarlo, con niveles de tasas que seguramente también va a ser una decisión. Si el costo financiero baja en la Argentina de la mano de una baja de la inflación, bueno, puede llegar a tener algún tipo de mejora en materia de mayor posibilidad de consumo. Y acá hay que tener en cuenta que los datos de noviembre, que mejoraron con respecto al mes de octubre, pero en 11 meses del 2024 fueron hacia la baja, bueno, también hay una apuesta comercial, sobre todo del sector de ventas. Es muy, pero muy importante tener en cuenta que hay buenas perspectivas, entre ellas la recuperación de la mano de una mejora en el poder adquisitivo, que va a depender principalmente de las negociaciones salariales y, por supuesto, de dos variables claves: la estabilidad en materia de precios
y obviamente la decisión de las inversiones que hagan las empresas para monitorear y que sea mucho más efectivo el hecho de poder de compra de los bolsillos. Claves para entender al menos en esta primera edición de este jueves de enero.